gracias a todos por venir, a todos y a todas. Gracias, Pablo, por esta invitación. Bueno, como bien dijo Pablo, hagamos de esto una conversación, porque tampoco es que nosotros tenemos una exposición para hacer, y si nos quedamos callados, rápidamente empezamos a hacer un stand-up casi. Sí. Entonces, bueno, yo soy Federico Yarrumina. Sí. ¿Querés que empecemos? Yo les voy a contar un poco cómo nosotros trabajamos, que a lo mejor eso puede llegar a introducir a esta charla y ustedes después nos preguntan lo que quieren. Nosotros somos amigos desde hace 10 años más o menos, un poco más. Empezamos a trabajar juntos porque yo le fui llevando guiones a Fede. A mí lo que más me gusta es escribir y a él lo que más le gusta es dirigir. Yo le fui llevando guiones y Fede, reiteradas oportunidades, me dijo que no, muchas. A tal punto que una vez... Ya empezamos el stand-up. Sí. A tal punto que una vez fue jurado de un concurso y uno dice, ¿tenés un amigo en un jurado? También me dijo que no y me dijo, yo no voté tu proyecto. A la vez que me dijo, yo no voté tu proyecto, me terminó diciendo, quiero producirlo, pero vamos a trabajarlo un año, y ahí empezamos a ser socios, además de amigos, y empezamos a trabajar escribiendo juntos, él como mi tutor y yo como la guionista, un corto que se llamó Rabia, que él produjo, que después yo dirigí, que fue el primer corto que yo dirigí, y ahí empezó nuestra sociedad con nuestro otro amigo, la tercera pata de esto, que es Santi King, y en lo que se transformó P-Cine, después hicimos un montón de proyectos más juntos, pero bueno, esa fue como la génesis de donde empezamos. Sí. Y bueno, y es cierto que a partir de ahí siempre estamos como conversando, leyendo, buscando materiales. Bueno, algo también de este encuentro de hoy surge por un acercamiento que tuvimos con la editorial en busca de ver, bueno, qué materiales, qué ficciones, qué crónicas, qué textos están hoy en la editorial municipal de autores locales que podrían llegar a ser susceptibles de alguna adaptación para películas, para series, para documentales, para cualquier tipo de material audiovisual. Algo que hoy, dada la enorme cantidad de oferta de plataformas, sistemas de televisión on demand, etc., en la Argentina hoy hay una creciente demanda de producción literaria para el desarrollo de producciones audiovisuales. Tal vez más series que películas, pero me parece que en general de todo. Algo que sucede tal vez mucho en Buenos Aires y con plataformas más grandes, productoras más grandes que la nuestra, pero bueno, nosotros la verdad que estando acá siempre estamos como curiosos de saber quién está escribiendo, quién está desarrollando qué, y a ver si algunas de todas esas cosas tal vez pueden ser como susceptibles de una adaptación. Porque bueno, como decía Pablo, qué sé yo, hay una sinergia muy grande entre la literatura y el trabajo del guionista, que son dos cosas completamente distintas de todas maneras. Bueno, Romy ocupa las dos, es guionista y también es escritora de literatura. Bueno, y también dramaturga, que en todo caso es como algo que está ahí en el medio, ¿no? ¿Por qué está en el medio? Y porque en verdad hoy escuchaba un reel cortito de Lucrecia Martel que decía, dejemos de pensar que el cine son historias, reinventemos el lenguaje. Y siento que en teatro pasa más, de entender que el teatro es un lenguaje por sí mismo, que es difícil adaptar una novela a teatro. Es como, sí, una obra de teatro a cine, pasó con Un Dios Salvaje, con Closer, por ejemplo, pero el teatro está visto como una creación tan colectiva desde el inicio, que incluso cuando no es dramaturgia del actor, que tiene que ver con grupos que están improvisando, que arman una obra, ya se piensa para teatro. Muchas veces cuando uno piensa en adaptar una obra literaria al cine, me parece que tratás de ser o lo más fiel al libro posible, que a veces sale bien. Hablábamos con Pablo el otro día de Ripley, la serie que no sé si la vieron en Netflix, que es como una adaptación perfecta de la novela y salió muy bien, y hay otras veces que sale muy mal. Como pensar que no son dos lenguajes distintos también es un error. Entonces siento que el teatro siempre está concebido para teatro. El cine muchas veces, cuando intentamos adaptar o cuando hay una idea que
no sé, un cuento en el que me inspiré para escribir esta película, tratamos como de ser demasiado fieles. Sí, hay algo de... Viste que pero, viste que hay como esta frase que se dice mucho, que yo un poco la comparto, otro poco no, la de que, o sea, una obra literaria es un fin en sí mismo, en algún punto, ¿no? O sea, tenemos tal texto, tal libro y ya está, esto es algo para encontrarse con un lector. El guión no, un guión es una parte de un proceso. Hay quienes dicen esto como que, ¿no? El guión es un medio para, o sea, en sí no es exactamente una pieza literaria, es algo que lee muy poca gente. Hay quienes muy pragmáticamente van a llegar a decir es solo un manual de instrucciones. Yo creo que no es exactamente eso. Pero está ahí, ¿no? Es como los planos de un edificio. O sea, nadie se compra un libro de planos, nadie se compra un libro de guiones. Hay ese compendio de instrucciones que están muy pensados, sobre todo para lo que se puede ver, lo que se puede escuchar, lo que se puede decodificar dentro de un lenguaje audiovisual, que es eso, lo que se ve y lo que se escucha. En ese sentido, sí, creo que el texto dramático, pero sí, tiene ese medio, ya está, ya hay acciones, hay diálogos, o sea, no hay grandes reflexiones del autor, o en todo caso si las hay, pues está puesta en boca de un personaje que está haciendo determinada acción para expresarla, ¿no? Y la literatura no, puede darse esa enorme cantidad de páginas donde uno dice, bueno, no se me ocurre un ejemplo, pero... Sí, de hecho, el guión que no se filma no sirve. O sea, son guiones cajoneados. Yo tengo una cantidad de guiones que no voy a filmar nunca en la vida. Y uno le dedicó tiempo y esfuerzo y en realidad no van a terminar en nada. Te sirve para agarrar una gimnasia, para saber por qué no lo filmaste también. A veces son las condiciones del país, a veces son las condiciones del mercado audiovisual, a veces era una mala idea desde el principio y uno se aferró. Pero siento que pasa eso. El teatro por lo general está escrito para hacerse y para verse. Y es más fácil también llevarlo a cabo en cuestiones de producción y de dinero. Uno si quiere escribe una obra y la hace. No importa si te van a ver 4 o 20.000, pero la haces. Una película necesita todo un proceso hasta de años. A nosotros la nuestra nos llevó 8. Así que nos llevó 8 y 8 de estar enamorándonos permanentemente de lo que estábamos contando. Yo siento que el teatro tiene esa inmediatez mucho más próxima, que está buena. ¿Sí? Perdón, pero por lo que dijo Federico recién, recuerdo, nos juntamos con Oscar Taborda, que es el director de la editorial, y recordó una pregunta que yo creo que está en el libro de entrevistas de Truffaut con Hitchcock, que es esto de que solo las malas novelas pueden ser bien adaptadas al cine. Yo creo que la respuesta a eso es más... las malas novelas... hay una respuesta cualitativa y cuantitativa a eso. La cuantitativa es que las malas novelas la leen menos gente. Y entonces somos menos los que nos generamos nuestra propia imagen de esa historia, de esos personajes. La 50 sombras de Grey es malísima, la leyó un montón de gente. Y el nombre de la rosa también. Pero es horrible el guión ese. Porque habla de otra cosa que el libro. Total. Pero el libro lo leyó un montón de gente. Sí, ese libro es bueno. Claro, sí. Y seguramente... porque Los pasa, Santos Inocentes es una buena película. pasa por lo general pasa eso. Nunca la película llega a la altura del libro, o de los buenos libros, ¿no? Entonces, cuando un libro es malo, superarlo es como, bueno, hay algo ahí que es muy fácil, no sé si fácil, es susceptible de poder generar una mejor obra en otro lenguaje que ese libro que nadie recuerda. Sí, lo que pasa es que te tiene que gustar el libro también para querer adaptarlo como realizador. O le tenés que ver una cosita. Algo, claro, le tenés que encontrar algo. Sin duda. O el mercado. Fue el mercado. Sí. Sí, sin duda. Pero entonces para mí hay algo de esa respuesta, que dejan abierto muchas más posibilidades para que ese traspaso del lenguaje pueda generar cosas nuevas, y que no sea al revés, que el libro sea tan abarcativo, no sé,
tan bueno, por ponerle esta palabra que estamos usando, que es decir, nunca da abasto una obra audiovisual. Qué sé yo, hay excepciones igual, o por lo menos hay excepciones dentro de los fanáticos. No sé, si le preguntás a casi todo el mundo te va a decir que las adaptaciones del Señor de los Anillos son excelentes. Yo no estoy familiarizado con esos textos, pero hay como un gran consenso entre los fanáticos de Tolkien de que las películas están buenísimas. Bueno, mira, ahora sale 100 años de soledad, algo que nadie se animaba a hacer y lo hizo Netflix. ¿Y lo hizo Netflix? ¿Qué serie? Serie, está por salir Sí, ahora. claro, sí, larguísimo. ¿Y quién actúa? No sé, tampoco sé quién dirige. La dirige el hijo de García Márquez. El hijo de Ah, García Márquez, que tiene toda una cabeza para el cine, es el guionista Sí, el es que un creó. sí, No, es director Ortega también. Piñero. Sí, es director. Mira, claro, y es el hijo aparte. ¿Quién le va a decir algo? Sí. Ahí anda a criticarlo. Igual me parece que hay que hoy, que hay tantas adaptaciones, también hay como que ampliar la mirada a entender que cuando uno larga un libro al mundo, lo puede agarrar otro, lo puede leer, y el director que quiera hacer esa película va a tener que ponerle su mirada, porque si no, no tendría sentido. Lo enojado que está Stephen King con Kubrick por El Resplandor, y bueno, no te gustó a vos, pero también a mí me pasa cuando me intento adaptar a mí misma. Yo estoy trabajando en la adaptación de La Viuda, y me tengo que pelear conmigo como escritora y que aparezca la película, porque si no me peleo conmigo como escritora es como todo el tiempo que estoy hablando de mí y no voy a... Y después está todo el equipo que interfiere, no sé, productores. A nosotros como escritores de la película, si bien no es una adaptación literaria, nosotros la escribimos de cero. Cuando empezó a meterse el equipo, no solamente el productor, Santi, que estuvo desde el primer Enter, sino el resto del equipo cuando tuvimos que hacer la película, es como, bueno, o dejamos que alguien intervenga, o esto va a ser algo muy, con perdón de la palabra, una paja nuestra, como una paja intelectual en la que solo queramos hablar de nosotros y dejar nuestro mensaje. Y eso me parece que es cuando ahí pierde la obra. Cuando en realidad lo único que importa es lo que dice una persona, ya sea un escritor porque está adaptada fielmente, o un guionista porque se empecinó y quiere hacer hasta el último texto que está en el guión, un guión de hierro, y ahí para mí pierde. No sé qué pensás vos. Sí, sin duda. Porque, bueno, vos decías antes lo del director. O sea, claro, fíjate, ya de por sí entra ahí otro autor en algún punto, ¿no? Que es aquel que va a cambiar eso de un lenguaje a otro. O sea, y además, el propio proceso audiovisual es siempre un proceso colectivo, ¿no? O sea, ustedes ven en cada película la cantidad de gente que aparece en los créditos, ¿no? O sea, que hay algo ahí que es un proceso que demanda muchísima gente. Bueno, al igual que el teatro, antes yo nombraba los planos de una obra, yo a veces siento que hay algo de la construcción que es parecido también a ese proceso por los tiempos que lleva y demás, pero bueno, sí, uno a veces imagina cosas, o sea, eso que está... Hago el camino de la obra literaria, tiene un personaje con tales características, dice tales cosas, eso lo agarra un guionista, que puede ser o no el director, y seguramente ahí genera una interpretación. Bueno, pongamos que ese guionista no es el director, después viene el director que también pone algo, pone una capa más arriba, después viene un actor que va a interpretar en carne y hueso a ese personaje, que también va a traer consigo un montón de cosas para ponerle, y se va a construir en los ensayos de esa escena. Bueno, ¿cuánto de esto representa exactamente, fielmente esto? No lo sé, ¿es necesario? Tampoco. Entonces hay ahí como ese pasaje. Y claro, si uno está muy enamorado de la obra originaria, a veces es difícil. Sí. Vos antes planteaste tres opciones, digamos. Una es el libro, la literatura, otra es la obra de teatro, escrita para obra de teatro, y la otra es la película, pero es una película que vos construís no a partir de la obra literaria, porque esa sería una cuarta. Esa sería una cuarta, claro. Sí. Lo que pasa es que cada una de esas cuatro tiene distintas maneras de relacionarse con el público, porque es un acuerdo. Vos vas al teatro y no pensás que ese tipo de ahí actúa
naturalmente. No, porque vos tenés que armar tu propia construcción de lo que estás haciendo. Yo voy poco al teatro, pero la última obra que vi fue Brutus en el Pailón, Buenos Aires, de Oscar Barney-Finn. Y vos te das cuenta de que el tipo pensó desde la luz hasta la alfombra y todo lo que dicen los tipos de esto. Pero eso tiene algo que ver con un libro que es sobre Augusto. O sea que lo que hace es tomar uno de los personajes y hacer su propia obra sobre eso. Y yo me siento y acepto las condiciones del teatro. En el cine hay distintas maneras, me parece, de expresión, porque es como la pintura, ¿viste? Qué sé yo, vos ves una obra de Magritte, surrealismo, y te deja dado vuelta porque decís, qué sé yo, La sirena invertida, a mí es uno de los cuadros más horribles que he visto en mi vida de Magritte, que es una sirena al revés, porque tiene la cabeza de pescado y las piernas de mujer, o sea, horrible. Pero eso es lo que me cuenta a mí el surrealismo, pero si yo veo otra pintura de otro movimiento, me la está contando de otra manera. O sea, es más realista o menos realista. En la película pasa lo mismo. Sí, Y no es lo mismo la película de uno que de otro. Entonces creo que hay casi tantas maneras, tantos discursos como personas, porque lo que vos decís, todo va pasando en una película a través de tanta gente que lo que queda al final, pobre guionista, o no, capaz que pobre autor originario. Quizás se lo pobre autor originario. Respecto a eso, yo creo que cuando el mismo autor del libro es el que escribe el guión para teatro o para el cine, que es el caso de un autor español muy poco conocido, pero que es el escritor más importante del siglo XX en España, que se llama Miguel Delibes. Él hizo el libro de Los Santos Inocentes y después tuvo que hacer el guión, lo que le llevó un montón de problemas. Y para el teatro, él había escrito una novela que se llama 5 horas con Mario. Cuando la tuvo que llegar al teatro, durante 20 años la pusieron ahí. Pero lo único que pudo poner es un monólogo, porque no sabía cómo contarla en el teatro. Bueno, porque entonces, también hay algo... Viste, es de sí mismo, tampoco la puede traducir, porque son dos como códigos distintos. Sí, y también hay algo que es la adaptación inspirada en... A lo mejor es inspirada en un personaje, eso lo vimos mucho también en el cine. Todas las de Shakespeare tienen un montón de adaptaciones y hay algunas que son inspiradas en un personaje. Brutus. Bueno, o acá se hizo una obra mucho tiempo que se llamaba Horacio, Sí. que estaba inspirada en el amigo de Hamlet, entonces se llamaba así, Horacio ese amigo de Hamlet. Entonces digo, hay como tantas maneras. Para mí es cuando lo importante de las adaptaciones y lo importante de la escritura en general, me parece, a mí como alguien que escribe y que escribo con otras personas, es lo que ideológicamente uno ponga ahí. Si uno se planta desde un lugar de la verdad absoluta, va a ser aburrido. Pero va a ser aburrido el proceso también. Bueno, pero hay gente que cree que la tiene. No sé si no existe. Pero digo, me parece aburrido el resultado, pero sobre todo porque me parece aburrido el proceso de eso. Estoy de acuerdo. Después hay una cuestión del cine que, hablando de adaptar y todas estas cuestiones, ¿cómo decirlo? No sé si el término es ambiente, pero por ejemplo, yo pensaba en Alien, el octavo pasajero, y sobre todo la saga Alien, no sé, las dos primeras. Y es muy claro que, sobre todo en la historia que después va a desarrollar Ridley Scott, es muy claro que la inspiración ahí es Lovecraft. Para mí es clarísimo que no es una adaptación, pero que lo mejor de Lovecraft está en Alien y no en todas las películas que han tratado de hacerse de Lovecraft, que para mí es inadaptable directamente. Pero quiero decir, después están como estas traslaciones, ¿no? Cosas que se trasladan,
cierta cosa que está en la literatura que pasa al cine de alguna manera, ¿no? O sea, no directamente una adaptación, sino algo ahí, un ambiente o un... Y porque ahí está lo que decía Rami antes, como de... Y ahí aparece fuerte el director o directora de ese proyecto, que tal vez, así como se puede enamorar de un personaje y construir todo un relato a partir de ese personaje, a lo mejor se enamora de una sensación, de un ambiente, algo que le provocó ese texto y bueno, y termina trasladado de otra manera, pero haciendo eje en, no sé, no recuerdo exactamente la Alien, pero no sé, en ese terror, en esa sensación de ser perseguido o no sé, o devorado, no sé. Porque también hay bueno, el teatro sí, pero hay algo del lenguaje audiovisual que necesita, en eso que decíamos antes, esa descomposición de imágenes y sonido, rápidamente generar clima, generar ambiente, generar un tono de la narración, para construir, como decías vos, también rápidamente un acuerdo con el espectador, como estas son las condiciones de este verosímil, de esta manera, ¿no? Entonces ahora estamos acá en el espacio, en esta nave, y con este muñeco que va a representar a este monstruo que tiene que ser terrorífico, y bueno, necesitamos que rápidamente eso esté funcionando, porque si no funciona, si no establecemos esa relación vincular con el espectador, no sé, se nos viene a pique la narración, ¿no? Es insostenible, no me va a producir las emociones y las sensaciones que necesito. Con esto voy a que muchas veces, o me pasa a mí también, y como me pasa a mí lo pongo en todos lados, que a veces en lo que quedan fuerte de los textos son sensaciones con las cuales uno trabaja llamémosle esa adaptación o ese traspaso a otro lenguaje. Sí, perdón. No, por favor, mira. A veces uno puede tener una historia muy interesante, realmente muy interesante, pero si uno le da esa historia a 1000 guionistas que no se contactan entre sí, uno va a tener 1000 guiones diferentes. Es decir, ¿por qué? Porque el tema es definir qué aspectos nosotros vamos a mostrar, por ejemplo, en el personaje. En un caso concreto sería Javier Villafañe, pero el tema es que, por ejemplo, si uno hace el relato de toda la historia en forma correlativa, a lo mejor resulta un poquito pesado, porque hay muchos tiempos muertos que colocándolos en el guión pesan. Y por otro lado, si uno en vez de basar la historia en su realización profesional, era poeta y titiritero, en vez de hacerlo de otra forma, que es a través de lo que él era como persona, entonces el enfoque cambia totalmente. O sea, ¿cuál era su enfoque de vida? Entonces allí entra el humor, entran el drama, muchos aspectos. Y si uno tiene, el poeta Teuco Castilla escribió algo que es una gran ironía sobre la inexistencia de Javier, porque hizo tantas cosas que dice que esto no lo puede haber hecho una persona, tiene que haber 70 Javieres para que hayan hecho esto. Ahora, la pregunta concreta es la siguiente. Yo veo una película que realmente me parece fantástica, pero yo la voy a contar sin mi impresión. Si uno le dicen, bueno, vos tenés que hacer un guión con música clásica, toda la película, y que sea atractiva para una gran cantidad de personas. Yo ahí estoy hablando de Milo Forman, con Amadeus. Pero, ¿cuáles son las características que uno tiene que tener en cuenta para que el relato de esa historia sea interesante desde un principio? Acá yo aplico otro concepto que es de vendedor. Uno dice, si uno no logra en un minuto enganchar la atención de la persona, eso se cae. Y después, bueno, y después vienen las dudas
consiguiente de relacionar la imagen. Si uno, por ejemplo, a mí se me ocurrió ponerle poema, poema no, ese era lo original, por amor a la libertad. Entonces expresar la libertad a través solamente de imágenes y de música. El primer comienzo de la película, que no puede durar más de 3 minutos, y recién después ahí comienza la película. Por ejemplo, honestamente, yo he tenido la desgracia de trabajar muy solo, porque no he coincidido con otras personas en el criterio, y he seguido trabajando solo en ese guión. Pero el tema es que, por ejemplo, yo digo, ¿cómo le queda a la gente si uno dice, mucha gente podría cambiar de vida si se lo propusiera? Es la frase que yo imagino como el comienzo, después de esa introducción. Una premisa. Claro, es una premisa. Y después de eso vienen un montón de cosas que ya digo. El cuestionamiento es si yo soy capaz de hacer ese guión bien, porque la historia es interesantísima. Es decir, hablando de un personaje que hizo títere en el Amazonas para los indios, que hizo en Venezuela una función para los presos de una cárcel de máxima seguridad, y que el compañero le decía que los iban a matar, que se fueran. Y después lo sacan en anda, porque hizo una obra de títere donde el que quedaba ridículo era el policía. Entonces se le hicieron hace 2 veces y lo sacaron en andas. Entonces, anécdota de esa, hizo otra función cuando ya volvió a la Argentina, porque él estuvo exiliado en Venezuela. Hizo el Camino del Quijote, y cuando estaba en la Argentina hizo una función para monjas de clausura, que es una cosa también totalmente anormal, sobre todo en el periodo que lo hizo. No conozco exactamente la vida de Villafañe, pero todo lo que vos estás contando es... Sí, Hay material de sobra en la historia original. Hay trama, Claro. y seguro que en esa trama hay emociones, hay conflictos humanos, hay amor, hay miseria. Claro, es así. Pero el tema, y esa es la primera cosa que empieza diciéndote una guionista, dice, yo siempre fui muy enamoradizo. A los 6 años me enamoré de la maestra de mi hermana. Después, más adelante, me enamoré de otra hermosa profesora. Es decir, la historia es interesante. El tema es si uno es capaz de hacer el guión a esa altura. No hay... el peor guión lo dijo Romy, el que nos escribe. Claro. Aprovechando la fecha, hoy se conmemora 72 años, creo que son de la muerte de Eva Perón. Hay un escritor que murió hace muy poco, yo lo admiraba muchísimo, y un gran crítico de cine que se llama Edgardo Kosarinsky. Bueno, digamos que además de ser escritor, era cineasta muy destacado, y fue un crítico para mí. Yo me formé mucho leyéndolo a él como crítico. Kosarinsky tiene un libro del año 82, 83, no me acuerdo, que se llama Vudú Urbano, que es una mezcla, es un libro muy fragmentario, y hay un texto ahí que se llama Star Quality. Entonces, Kosarinsky era bastante gorila. Con esto quiero decir, no era un tipo peronista, ni tenía ninguna mitología, digamos, sobre el peronismo. Sin embargo, él plantea cómo se imaginó siempre filmar una película sobre Evita. Entonces, dice, aparte dice el texto, es una película que ya nunca filmaré. Pero a mí lo que me gusta mucho, digamos, es cómo plantea él lo que va a ser la película. Y él dice que tiene siempre en la cabeza esa primera escena, ¿no?, de cómo va a ser su película biográfica de Evita, que nunca va a filmar. Entonces dice, la primera imagen será la de una india, una curandera india, cruzando un alambrado para ir a asistir a la madre de Evita, que está por parir, ¿no? Y él dice, siempre me pareció que tenía que ser la portadora de una raza, creo que dice, en extinción, y a la vez, dice, algo oscuro y algo como que viene de la nada y se pierde en el tiempo, lo que diera luz a esa mujer, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cómo imaginan esos principios? ¿Cómo imaginan algo? ¿Cómo se piensa esa primera imagen? ¿Cómo se llena esa página en blanco? Hablo yo
yo escribo mucho, creo que esto va a tener una diferencia con Romy, yo escribo mucho pensando en imágenes. O sea, mis guiones o los textos que escribo pensando en cómo sería eso un proyecto audiovisual, nacen mucho de imágenes, más que de sonidos. Y en todo caso a veces también puedo identificar esto que decía antes, como tengo algunas sensaciones, emociones, y entonces empiezo a pensar como qué imágenes pueden funcionar, iba a decir pueden corresponder, pero no es exactamente la palabra, con esas emociones, porque lo maravilloso en todo caso de la imagen, que es polisémica, que tiene un montón de sentidos, o sea, de golpe un cigarrillo aplastado en la peor vereda puede significar amor, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son esas imágenes fuertes que yo quiero que estén en este caso en una película? Por supuesto, a lo mejor después en el proceso cambian, pero siempre hay como 2 o 3 imágenes que yo quiero filmar esto. Estos son los 4 cuadros que me gustaría filmar. No sé si están al principio, a veces están a la mitad, pueden estar al final, a veces al inicio de un proyecto están en tal lugar y después cambian. Yo tengo algo de ese proceso de trabajo que no sé que creo que no es a veces exactamente el tuyo. No, nosotros nunca estamos de acuerdo. Por eso tardamos 8 años en hacer una película. A mí lo que me pasa es que no sé cómo empiezo, no tengo un sistema. Sí me gusta mucho la instancia del hoja en blanco. No me da miedo, me gusta, me ceba en algún punto como empezar a escribir y después seguir. Y en un momento cuando aparecen los personajes los empiezo a escuchar y empiezo como a escribir casi de manera verborrágica, escribo muy rápido. Después me agarra la etapa neurótica de la corrección, que quedo loquísima, no me gusta nada de lo que hago, necesito 100.000 opiniones, pero sí lo que me pasa es que arranco. Por eso te digo que tenés un proceso que es muy de los personajes. Total. Así como yo creo. Sí. Yo arranco de imágenes, vos arrancás de personajes. Sí, yo arranco de personajes y mucho de cosas que veo en la calle. Ponele, el otro día vi una cosa rarísima. Un tipo, había medio cigarrillo en la calle y un tipo que se parecía mucho a mi papá se agachó, lo agarró con un cigarrillo que usó otra persona y que lo tiró, lo prendió. Y yo dije, esto es buenísimo para empezar a escribir algo. Entonces también hay algo de la vida que es como muy buchona y de lo que vamos viendo y lo que nos va alcahueteando la vida, que a mí me ayuda un montón. Y que también me gusta pensar que uno no tiene una sola forma. A mí Fede y la compañía de Fede y la forma de escribir de él y la forma de ser de él como amigo acompañándome, y acá hay otro amigo con el que también escribimos cosas juntos, que es Juan Nemirovsky, que levantó la mano, quiere hacer una pregunta. A mí esas cosas me intervienen mucho. A mí trabajar con la otra gente hace que yo piense, yo no tengo un estilo, no sé, como si Fede tiene un estilo y tiene una cosa para proponerme, si Juan tiene un estilo como director, que yo he escrito cosas para él o juntos y tiene una forma, también está bueno eso. Por eso pienso que lo de cuando uno dice esto de trabajar en equipo, realmente no es una pose, es más divertido. Es más divertido pensar que uno no tiene una sola forma de escribir. Si no, también nos pasa esto, nos bloqueamos y, ay, ¿de dónde salgo? ¿Quién te ayuda? Sí, pero aparte que te cuestionen, porque cuando te dicen, no, mira, esto, el problema es que no los elogios, sino las críticas. Yo digo que el proyecto crece cuando los elogios no son nunca un problema. No, jamás, chicos, bueno. para mí menos que para nadie, así que cuando quieran, ahí hay un buzón con mi nombre. Siento que es eso también, no solo cuando uno se traba, sino cuando no te trabaste. Entonces, que siga avanzando, por eso me parece tan importante, y esto es tan lindo trabajar en Rosario, el laburar con los amigos. Si nosotros estamos todo el tiempo diciendo que en Rosario no hay industria y eso es un problema, y estamos luchando con otra persona de las que está acá para que sí lo haya como industria audiovisual, pero sí me parece que no hay que dejar de rescatar las familias que se arman en los procesos creativos acá en Rosario. Entonces, uno elige con quién trabaja. Yo no trabajo con nadie que no me caiga bien, y tampoco con nadie que no admire. Entonces eso es como un empuje, es como si tenés a alguien que te va sosteniendo. Fede lo hace mucho conmigo, permanentemente, cuando yo entro en neurosis locas.
Juan quería hacer una pregunta. Sí, hace un rato Fede decía de que en el guión audiovisual hay como menos terreno o tiene menos licencias que en la literatura para poner ideas así como más duramente. Yo quería saber ustedes cómo se llevan cuando esas ideas, cuando se nota eso mucho, la opinión del autor en una película, si eso les gusta o no les gusta, cómo se llevan con eso, y qué herramienta encontraron ustedes para, a veces cuando llegan a una conclusión, una tesis, o decir esto es lo que yo quiero decir con la película, cómo ponerlo sin que a lo mejor le caiga como demasiado duro un texto para ponerle un personaje, o sin abusar de la voz en off, que por ahí es un recurso para que se puede usar para eso, y que me den 6 ejemplos cada uno de cada. Igual lo vas a evaluar. ¿Querés empezar vos o empiezo yo? No, me da miedo. No, a mí lo que me pasa es que yo odio el guión de Hierro, lo odio. No sirve. Yo siento que no tiene sentido poner a los actores a decir una cosa, sino que es un trabajo en conjunto. Entonces a mí me parece interesante, no solamente que el actor ablande el texto, porque ¿qué será ablandar el texto también? Sino poner la historia a disposición del actor, el actor a disposición nuestro, nosotros a disposición del actor. Entonces realmente esa conjunción me parece que hace que si a lo mejor yo quiero que en nuestra película, que se estrena el 26 de septiembre en todos los cines, tiene un mensaje muy claro de algo que nosotros pensamos en general sobre la amistad, sobre el sexo, sobre la adolescencia, sobre las maternidades. ¿Cómo era no ponerlo para que, bueno, ahora viene el momento serio en el que dicen un mensaje? Y fue laburar con la crítica de las actrices, que fue por momentos re duro. Como Inés se sentó con nosotros y dijo como, chicos, acá se nota mucho el hilo, y fuimos aprendiéndolo también. Entonces, a mí me pasa que como dirijo como actriz, porque fui primero actriz que directora, estoy todo el tiempo salvando ese lugar de los actores y las actrices, por ahí descuidando otros de los que no sé tanto. Yo no sé tanto de planos, no sé tanto de encuadres. Entonces, ese es mi lugar, como de protección y donde me siento más cómoda. Entonces, ¿contesté o te doy 6 ejemplos? No, está muy bien. ¿Y cómo hicieron entonces cuando se notaba mucho el hilo? ¿Con qué herramientas sienten que dicen lo que quieren decir con Vera sin decirlo? O no sé, capaz que sí, lo dicen. Bueno, es que ese es como el desafío en general, me parece, también. Y sobre todo más cuando hay un texto preexistente que ya baja toda esa línea. Bueno, es con escenas y con diálogos y es con acciones de personajes y es en la construcción de elementos visuales o de metáforas, ¿no? Esto que yo decía antes, no sé, alguien pisando, nos pusimos un ejemplo de cigarrillo, pero sí, como alguien pisando un cigarrillo de golpe, por cómo viene esa trama, por cómo viene la historia, por cómo viene la juxtaposición de imágenes en toda esa película, llegás a ese momento y vos sabés que eso es amor, ¿no? Bueno, eso es algo que se construye, que el propio, para ello voy a responder más audiovisualmente, el propio montaje también te va llevando a esas connotaciones, ¿no? Entonces a veces también hay que buscar ese tipo de cosas en textos que son muy duros o que son decálogos de opiniones o no sé, o que también son propias descripciones a veces, qué sé yo. Pero siempre está mal, digamos, cuando la idea está muy presente, ¿es mejor o es una decisión? No, lo que pasa es que también hay algo que decía el señor recién, también es el tipo de cine que a veces uno está acostumbrado, o qué tipo de cine más masivo, más mainstream, digo, qué sé yo, Terrence Malick, Peter Greenaway, como autores audiovisuales que dicen, bueno, no sé, yo no sé si tengo que tener un primer acto, un segundo acto, no importa lo que le pase a este personaje acá, voy, vengo, o sea, hago un cine completamente de emociones. Bueno, no son películas a veces para todos, o sea, de hecho mucha gente le parecen aburridas, ¿y qué me quiere decir? Y son sórdidas, no sé, con largueras, o sea, cualquier ejemplo que uno pueda poner. Me encanta, que no entendí nada, pero claro, una no película. entendí nada, bueno, y capaz que son escenas donde
dejo que por 15 minutos estoy describiendo el recuerdo que tiene un hijo sobre un padre. Y no pasa más que eso. Entonces también depende qué tipo de material estás construyendo. Sí, para mí también hay algo previo que son los ensayos. Como que todos entendamos lo mismo. Que todos entendamos lo que estamos filmando. Como que no haya una... Porque también es re feo a mí me pasa como actriz, cuando te ven dudando. Les habrá pasado a ustedes dos como actores, los que están ahí atrás, Juan y Juli, que cuando realmente te ves después y dijiste, esta escena no la entendí, y la actué así. Entonces para mí, ¿de qué manera nos lo podemos asegurar? Ensayando. Y ese como mito que hay en algún punto de que la actuación es más fresca, si no ensayás, no, el actor siempre quiere saber sobre su personaje, siempre quiere tener información, somos re vagos, es verdad también, pero oblíganos a ensayar porque después uno se ve y se ve mal y te querés matar. Te querés matar vos, se quiere matar el director, se quiere matar el público. Bueno, y ahí en ese ejemplo que estás dando también aparece mucho la reescritura, porque también a veces el escritor son también vagos, pues bueno, ensayamos, y al otro día para el próximo ensayo tengo reescrita toda esta escena con todo lo que salió, en lugar de dejar que quede flotando en el aire para ver que cada uno repone y trae el otro día, sí. Es un trabajo también de la reescritura constante de los textos. Sí, y nosotros la reescribimos 11 veces a la película. La última fue directamente una pesadilla, porque tuvimos que suspender por pandemia en el 2020, 2021, inflación, desastre, y el productor nos sentó a los dos y nos dijo, o achican el guión o no se hace. Y fue como, yo lloré, yo dije, otra vez no, basta, ya pasaron 10 veces, no aguanto más. Y no fue achicarlo, fue como repensar, y fue pensarla tanto, que después nos gustó más, o sea, agarramos el guión, el 10, y agarramos el 11, y yo estoy segura de que me gusta más el 11. Y es eso, como el trabajo se nota, y después la tenés que volver a escribir en el montaje. Porque no es solamente... ¿Cómo se abarató? Y sacamos escenas, sacamos personajes... sacamos tramas, sacamos subtramas enteras. Como en un momento estaba el vóley muy presente y nos importaba todo lo que pasaba con el vóley, y en un momento era... no, achicamos mundos. Claro. Antes había un partido de vóley y ahora había porque la protagonista juega al vóley y ahora hay un entrenamiento con 5 amigas. Sí, pero para mí fue mucho más profundo que eso. Sí, pero como terminó sucediendo que el achicar eso le daba más peso a lo que sí pasaba. Entonces, también en esto de laburar en equipo y en esto de laburar con condiciones que, bueno, ahora lamentablemente son cada vez peores, lo único bueno que tiene es que uno tiene que preguntarse todo el tiempo qué querés contar. Y en ese qué querés contar uno va cambiando en 8 años. Yo ya no pienso lo mismo que pensaba cuando la empezamos a escribir. Creo que también parece cursi decir que la película te cambia, pero sí te cambian esos 8 años enamorados de un proyecto súper colectivo y que tiene que ver, la película se trata de la amistad, nace de nuestra amistad y la estamos llevando a como, queremos estrenar como una confirmación de todos estos años de amistad. Entonces creo que en esa profundidad de no solo sacar un entrenamiento, que fue un montón también porque se abarató un montón, sino de decir, che, pero pará, ¿qué estamos contando? Estamos contando la historia de una piba que escucha detrás de las puertas el placer ajeno. ¿Y por qué hay 8 personajes que están hablando de otra cosa? Entonces también es como, al principio uno es cobarde con lo que quiere contar y se boicotea y en algún punto decís, che, quiero llegar acá, pero voy a dar toda esta vuelta. Y hay un momento en el que tenés que decir, no des ninguna vuelta, anda directo a lo que querés contar. Y creo que uno de los aprendizajes más grandes que yo tuve fue ese, que después en el montaje se volvió a achicar, siento, ¿no? Sí, el montaje, todo proceso de montaje, de edición de los fragmentos de una película que se filman todos por separado, es una nueva escritura de guión. De hecho, los montajistas son buenos guionistas, son muy buenos guionistas. Vos recién mencionaste algo que me trajo recuerdo de un hecho absolutamente real. Que vos dijiste, pisar un cigarrillo puede ser un acto de amor. Esto, yo conozco a la persona que vivió esto. Era un gran fumador. Vino la hijita y le dijo, papá, yo no quiero que vos te mueras. Quiero que no fumes. Y él pisó el cigarrillo. ¿Viste?
Y te lo mencioné porque me vino a raíz de eso que vos dijiste. Y lo otro que vos dijiste antes con respecto a los actores, y que me parece interesantísimo, es que ¿no les parece que es muy interesante la posibilidad de elaborar una idea en el guión, pero reelaborar los diálogos con los actores de toda la película? Esos son los ensayos. Claro, o sea, que ellos digan con sus propias palabras, y si quieren agregar algo, lo que sea, que se analice para algo que ayude a que crezca el proyecto. Después hay otra cosa que nosotros la vivimos mucho en la peli, perdón que hablé tanto de la peli, pero es lo que venimos haciendo y lo que vamos a entrenar, pero que eran las escenas de sexo. Ahí no había diálogo, pero había tanto cuerpo puesto que también era todo un tema. Entonces había que entendernos, había que entrar en esa comunión de explicar que esa escena temida para todos los actores y las actrices, que es ponerse en bola en un rodaje con un montón de gente, con gente que no está dispuesta para el placer, y una tampoco está dispuesta para el placer, y los actores tampoco, y esa vergüenza que te puede dar mostrar el cuerpo, saber que eso después queda en pantalla con suerte para siempre. Fue también como un diálogo que empezó con trabajo de mesa y empezó con un montón de preguntas que no tenía que ver con cómo actuaban, sino que tenía que ver con qué pensaban del sexo, qué pensaban de escuchar el sexo, qué pensaban de que la pregunta de la película no está puesta en si a ella le gustan los varones o las mujeres, sino en qué hacemos para ir detrás de lo que nos hace felices, no solo sexualmente, sino en todo sentido. Entonces, creo que ahí hay algo que excede la palabra. Cuando el actor, a mí me pasó como directora en las cosas que dirigí, que yo estoy tan agradecida por la gente que fue a actuar, porque se abrazan a una idea que uno tiene y la vuelven propia. Entonces, cuando se arma eso, es hermoso. Yo pregunto, pero por favor, está abierto para cualquiera de las preguntas, incluso si quieren micrófono, acá hay un micrófono. ¿Vera transcurre en Rosario? Sí. Esa es otra pregunta, digamos. ¿Cómo de alguna manera mostrar, no mostrar, cómo aparece la ciudad, lo urbano en la película, digamos? Y sobre todo, ¿qué han visto, que han leído de literatura, llamémosle de la zona? ¿Qué atractivo hay en eso, digamos, para hacer cine o para escribir, ¿no? Son como dos preguntas en una. Sí, a mí me gustaría reformular esa pregunta y hacérsela a Fede, porque Fede no solo hizo Vera, sino que hizo La arquitectura del crimen, que es un documental que les recomiendo muchísimo sobre el edificio que está acá, San Lorenzo y entre Dorrego y Moreno, y también hizo Teleféricos, que ahí real, o sea, son películas muy de exteriores y muy que no hay duda que es Rosario. Entonces me gustaría preguntarte, reformular esta pregunta de Pablo, y preguntarte cómo decidís qué. No te ríes. Decir, no tengo idea también. No, estoy pensando. Lo que pasa es que yo no sé si está. Bueno, tendría que. Es difícil a veces hablar de materiales que por ahí no todo el mundo ha visto, pero. Yo creo que a mí esto que decía antes, en todo caso también, de buscar esas imágenes que siempre va a tener como la película, soy muy observador de la ciudad, me gusta mucho la arquitectura, o sea, a veces en lugar de arrancar por los personajes digo, qué bueno este lugar para hacer una escena. ¿Qué escena? No lo sé en este momento, pero qué bueno, ¿no? Nota mental, mirá esta cortadita, mirá esta calle, mirá esta entrada de este edificio, es una gran locación para tal cosa. Después yo no sé si en todos esos materiales, o mismo en la película, o estos otros proyectos que nombraba Romy que hemos hecho, si está ahí exactamente Rosario. Los Teleféricos es un corto que actúa Juan, y que tiene, por ejemplo, como muchísimas fachadas de edificios. Eso está como ya tiene como 10 años el corto, y yo me acuerdo que en ese momento yo vivía en Echesorte y me había mudado al centro. Y para mí era una nueva vida, ¿no? Estar rodeado de
de edificios de altura, y me daba cuenta que había como una cosa muy cuadriculada en toda la ciudad, había mucha arquitectura que yo la consideraba extremadamente racional al punto de que ya me parecía fea, ¿no? Como gris y monótona. Sí. Y bueno, y a partir de eso, mira, y ese corto es una adaptación. Claro. Es una adaptación de un libro que se llama Los teleféricos, de un amigo, de Francisco Sanguinetti, que él es un montón de textos breves en donde narraba también un momento que yo estaba atravesando, bueno, los 20 o por ahí, bueno, que nos estábamos despidiendo de nuestros abuelos, de los abuelos queridos, ¿no? Entonces él contaba cómo a sus abuelos le empezaban a resultar difíciles como tareas cotidianas, entonces como llegar de la cocina al comedor le parecía una distancia inconmensurable, y trazaba metáforas literarias como decía cosas, ahora como lo recuerdo, como el abuelo caracol lleva todo el tiempo su casa a cuestas, se le hace pesado en las distancias, necesita un teleférico para llegar del baño al lavadero. Bueno, y eso, mira, trayendo otra vez lo que decía Juan, eso que aparece como en las voces en off de la película con un narrador omnisciente, está atravesado por todo un sistema de imágenes de estos edificios compuestos a sangre, en donde no se saben dónde empiezan o dónde terminan, pero son un montón de cuadrículas gigantes que aparecen todo el tiempo planas en la pantalla, y donde estos personajes se ven en pequeñas ventanas, etc. Y me ha pasado todo el tiempo que la gente viene y me dice, che, pero eso es Rosario. Y eso era Rosario. Por todas las locaciones que están en la ciudad, claro, vos lo ves así encuadrado, lo ves así recortado, y qué sé yo, parecía más una ciudad, una mega ciudad muchísimo más grande que la que es Rosario, pero sin embargo son todos paisajes que si uno camina por calle San Luis, por el microcentro de Rosario y levanta la cabeza, están todos ahí. Con esto no sé qué no estaba respondiendo. No, ¿sabes qué? Se me ocurre pero también. Nos pasó que en la pandemia nos salió para filmar una serie de Canal Encuentro. Pandemia, raza, Rosario, no había gente en la calle, no había nadie, que se llamaba Catalina, la mujer de la bandera, que era de la mujer que cosió la primera bandera, no sé qué. Claro, había que salir a filmar, éramos 4, en un momento todos tuvimos COVID, y había que salir a filmar una ciudad desierta. En pandemia, había que ir a investigar a museo. Un día Fede estuvo todo un día metido en el Museo Mar con barbijo, la máscara loca esa de transparente, y uno mira la serie y ve una ciudad vacía. Y fue muy loco, porque fue como, yo siento que hoy, si la volvería, hace un montón que no la veo, está en YouTube y todo, pero si yo la vería hoy, me da como una radiografía de un momento de la ciudad. Y se filma el monumento, porque hablábamos de eso, de la bandera, y se filman los museos, y se filma la calle. En un momento filmamos calle San Luis, pero vacía. Entonces, viste que toda obra deja testimonio inconscientemente del momento en el que fue hecha. Sí, sí. Hay un documental hermoso que se los recomiendo, se llama Un intenso ahora. Es un documental brasilero, no me va a salir el nombre del director, que narra toda la historia de su familia que en un momento emigra a China después del mayo del 68. O sea, cuenta como toda la historia de sus padres con muchos archivos familiares. Bellísimo el documental. Y empieza, el director, bueno, sabe que viene de una familia más o menos acomodada, el documental empieza con unas imágenes de archivo de él dando sus primeros pasos en una plaza en Río de Janeiro. Y entonces en la voz en off dice, bueno, este soy yo, estoy aprendiendo a caminar, esta es una cinta familiar, como puede haber en un montón de lados. Dice, pero bueno, detengámonos en la persona que me lleva, que se ve medio cuerpo de una mujer, se ve una mano negra,
no sé, no me acuerdo el nombre, la persona que trabajaba en casa. Y si miran un poco más en detalle, se ve al fondo, otro fuera de foco, que en esa misma plaza hay otro niño blanco como él, que está siendo llevado por una mujer negra de paseo. Y entonces dice, bueno, esta cinta tan familiar, tan casera, tan íntima, hoy también nos da cuenta de cómo es lo que era esta plaza en esta ciudad, en este barrio, en estas familias como la mía. Y termina diciendo una frase que para mí es hermosa, que dice, uno nunca sabe exactamente lo que está filmando, ¿no? Esa misma imagen repuesta 40 años después tiene totalmente otro significado, otra connotación de lo que es para él una cinta familiar donde está dando sus primeros pasos. Bueno, mira, sobre la película de ustedes, ¿qué proceso hicieron? Obviamente a nivel de producción, para que la película sobrepasara lo que lamentablemente pasa a otros cineastas que terminan pidiéndole a los familiares que vayan a ver la película. No lo sabemos todavía. No sabemos. Pero ustedes evidentemente lograron otro escalón, sin duda, porque si se va a dar en todos los cines, ya eso solo está indicando algo. No es una película que se va a dar en el Cairo, y lo digo con mucho cariño porque el Cairo... Sí, de hecho creo que también va a ir al Cairo. Está bien, pero la mayoría de las películas van solamente al Cairo. La pregunta es cómo hicieron ustedes a nivel de producción para ir consiguiendo apoyos para que pueda tener la difusión que ahora va a tener. 8 años. 8 años de trabajo, sí. 8 años de trabajo. Paso a paso, escalón. ¿Pero la producción la hiciste vos? La producción la hicimos en nuestra productora, la hizo Santiago, que es nuestro socio. Vale. Pero bueno, la película, a medida que fue avanzando desde todas estas versiones de guión que contaba Romina hasta poder participar de ciertos concursos del Instituto Nacional de Cine para conseguir su financiación, etc. Bueno, fue generando alianzas o interés o apoyos. Y con apoyo me refiero a financieros, como gente que nos donó vestuarios, o como todos nosotros y un equipo enorme que trabajó muchísimo más sin exactamente cobrar tal vez a rajatabla que plantea la tabla toda la semana, o el 100% de las horas extras, etcétera, etcétera. Bueno, y hoy que estamos por estrenar, también estamos otra vez en esa búsqueda de otros apoyos y de trabajos, porque estrenar tiene sus costos, la publicidad, la tele, la vía pública. Porque sinceramente yo lo conozco al hijo de Javier Villafañe, que está en Buenos Aires, pero honestamente yo prefería hacerlo con una productora de aquí de Rosario. Ajá. Y no, o sea, si uno en un momento determinado se conecta con Buenos Aires, que eso es imprescindible porque hay un montón de escenas inclusive que hay que filmarla en Buenos Aires, sí o sí, en La Boca, pero el hecho de tener que el origen de la productora, si en todo caso después haya una coproducción, bueno, pero que sea de Rosario, y yo honestamente no la conocía, pero por desconocimiento mío, ¿no? Porque quisiera después tener la dirección para... Leemos tu guión cuando lo tengas. Ya lo tengo. Pensé porque no estaba escrito. Ya lo tengo, no, está listo. Bueno, por supuesto. Pero después entonces voy a la productora y lo llevo. Tocas el timbre ahí. Después te dejo mi teléfono. Bueno. Si bien ahora están en esta etapa que están por presentar la película, pero bueno, habrá otros proyectos que piensan encarar a futuro. Y bueno, en este momento del país, ¿cómo se preparan para poder seguir con esta producción audiovisual? No lo tenemos muy claro todavía. No, todo el tiempo nos deprime una noticia nueva. Sí. Mira, creo que lo que estamos intentando hacer también es como seguir teniendo proyectos, seguir apostando a tener proyectos, a escribir, a desarrollar esos proyectos, porque bueno, también creemos que esto va a tener que cambiar, o vamos a tener que cambiarlo, y
bueno, cuando las condiciones mejoren, bueno, mejor que esos proyectos estén más avanzados, más desarrollados. Es difícil porque a veces también la coyuntura hace que no estemos más bajón y menos entusiasmados, pero no sé, nos damos un poco de energía mutuamente y con otros también como para seguir trabajando. Sí, en esto que yo decía antes de trabajar con los amigos me parece importante porque en estos momentos en los que es re difícil pensar en escribir una película cuando la vas a filmar, ¿entendés? Y que todos los días son cada vez peores las noticias. Bueno, viste, como nos vamos deprimiendo por turno, como una semana cada uno. Entonces eso, como seguir encontrándonos en la productora a escribir para cuando se pueda. Y tratar de vivir con alegría, sobre todo me parece, con lo difícil que es, y este momento de estrenar una película, porque después no sabes cuándo volver a estrenar una, como yo siento que no me lo quiero perder, ¿entendés? Como no quiero estar pensando en otra cosa, quiero estar disfrutando esto, sí, escribiendo, pensando cosas juntos, agarrando proyectos que ya teníamos para darle vueltas, pero también pensando en que, bueno, esto que nos está pasando a lo mejor por unos años no nos va a pasar, entonces como tratar de producir público que hoy es como nuestra zanahoria, como estar pensando en cómo llevar gente al cine. Pero también se puede pensar en otro tipo de cine con menor presupuesto. Por ejemplo, hoy en día con un celular podés hacer una película. Sí, por la idea de la productora de ustedes. Sí, bueno, son también estrategias de producción. Te diría que así como bueno, que las debatimos o que estamos viendo hacia dónde, ¿no? Cómo, y seguramente no hay exactamente una, o sea, tener proyectos, como por ejemplo una película más independiente, es sin duda, buscar financiación en el exterior es otra, como para tener otro tipo de apoyos. Entonces todas conviven en distintos proyectos o a veces para los mismos. Pero sí, después lo de filmar una película con un celular es muy relativo, es una charla de producción. Por ahí aclarar que la mayoría de las películas que vemos no se filman con celular. Hay casos exitosos, películas que me gustan a mí en particular se filman con celular, pero no es lo que más comúnmente pues funciona, no sé, o público. Y no es ese en todo caso El como gasto. el costo de una película, claro. Las masas salariales nomás. Claro. Como todo proyecto, uno puede hacer una casa de adobe. Y bueno, vas a armar un montón de materiales, pero vas a tener albañiles, vas a tener arquitectos, vas a tener electricistas, vas a tener plomeros y etcétera, que son los recursos humanos en donde están principalmente los costos de todo proceso. Y que está bueno en eso, no escatimar. Como si nosotros queremos que esto sea nuestro oficio, si queremos trabajar de esto, yo quiero hacer una película que aunque labure con mis amigos les pueda pagar, porque si no, al final este discurso de derecha, de amor al arte, claro, nos lastima solo a nosotros. Entonces la gente quiere seguir viendo cine argentino, pero después les parece que estamos cobrando demasiado por estar 12 horas filmando. Entonces digo, hay un montón de esfuerzo puesto y de cosas que sí nos interesa seguir reivindicando y cada vez más. Una pregunta, que recuerden la fecha de estreno de la peli. 26 de septiembre. Si ya tienen las salas y si el último decreto que modifica la cuota pantalla del Inca, que entiendo que dependerá del presidente del Inca, qué cuota de pantalla deja en las distintas pantallas para las películas argentinas, si eso ya ven que les puede llegar a afectar o no. Sí, ya está. Todavía no hay una resolución, pero... Respondo por parte. La película se estrena el 26 de septiembre, están todos invitados, recuerden el nombre, Vera y el placer de los otros. Seguramente más llegada la fecha verán publicidad en redes, ojalá que en vía pública también, o estén atentos a encontrarla. Los invitamos de todo corazón, nos sirve mucho que la gente vaya a verla y si les gusta que la recomienden, y si no les gusta que la recomienden igual.
Y lo que dice David, también para poner un poco en contexto. En Showcase. Y la peli va a estar primero en el Showcase acá en Rosario y supongo que más tarde en el Cairo. Y para poner en contexto lo que dice David, en este momento, hasta hace muy poco, regía por ley lo que se llamaba una cuota de pantalla en todo el país, que básicamente obligaba a las salas exhibidoras a tener un porcentaje, que no me acuerdo, porque fue cambiando, si era el 20%, el 18%, un porcentaje de películas argentinas en oferta, en cartel, ¿no? Bueno, como una manera, es un proteccionismo a la industria audiovisual, para que no solo los tanques, sobre todo norteamericanos y demás, se copen todas las salas. Esa ley que regía esa cuota de pantalla y que favorecía a que las películas argentinas estén en cartel, acaba de ser levantada por esta gestión. Entonces ahora cada cine puede decidir no programar cine argentino y poner en las 14 salas que tiene todas Hombre Araña o todo Avengers o Deadpool o lo que quiera, que creerá que le genera más divisas que una película argentina. Creemos que eso va a afectar muchísimo al cine argentino. No sabemos exactamente cómo nos va a afectar a nosotros, porque un poco ya tenemos medio cerradas estas fechas, pero sí es cierto que si la película no empieza a ser público, más rápidamente van a querer levantarla y más rápidamente van a tener la legalidad para hacerlo. O sea que sí va a ser desfavorable. Por eso es que, como decía Romy, que queremos llevar gente a la... ¿Cómo? Eso fue casi una película. Eso fue casi... Sí, no, es una súplica. Si no, es su culpa. Les pedimos que sigan apoyando al cine argentino, aquellos que lo hacen, sea con nuestra película o con cualquiera. Sí, total. Que me vemos Las espectadores. locaciones de Rosario, actrices, actores de Rosario. Total. A él no lo conocemos, no sabemos quién es. ¿Qué decías? Perdón. No, que vean las locaciones de la arquitectura de Rosario, se ven Claro. muchos interiores También. Total. Y que aparte de ir a bancar es una película excelente. Vayan a verla para ver una buena película. A él tampoco lo conocemos. Pero fíjate, Muchas gracias. Muchas gracias. El nombre de la definición. En 20 minutos cierra la biblioteca. Vamos. Gracias.